Y vamos a empezar con la doctora Marifé Arcochea, que va a hablarnos sobre qué hay de nuevo en los estudios en marcha sobre el síncope y arritmología clínica. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a la organización que me invitaran a presentar qué hay de nuevo en ensayos clínicos en dos temas, la verdad es que muy extensos, como son el síncope y la arritmología clínica, sobre todo la segunda, pero es cierto que esta mañana y a lo largo de estos días se ha hablado mucho de arritmología clínica, entonces voy a intentar darle un poquito el mismo tiempo a cada uno de los temas. Respecto al síncope, como siempre, se sigue intentando buscar algún fármaco que nos sirva para el síncope vasovagal. También seguimos dándole vueltas a cómo hacer el diagnóstico con las menos pruebas posibles y pondré estos dos estudios. Y también sobre tratamiento voy a poner dos estudios, uno muy novedoso que utiliza ablación con radiofrecuencia y otro que da vueltas a lo de siempre, que es el marcapasos en el vasovagal. ¿Por qué pongo este estudio pequeñito de midodrina, que es un vasoconstrictor que 18 años después de que la FDA lo aprobara para hipotensión ortostática todavía no sabemos qué hacer con ella? Y además es que tenemos muy pocas cosas, muy pocos fármacos para el síncope vasovagal. Bueno, porque este grupo holandés lo que hace es testar la midodrina, a diferencia de otros estudios que dicen que sí que es mejor que el placebo, en los pacientes en los que ha fallado el tratamiento no farmacológico. En ellos lo que hace es medir la recurrencia sincopal y es exactamente igual se tome midodrina o no, y además les hace un cuestionario de calidad de vida y tampoco hay diferencias. Es decir, que en el stand trial el objetivo primario de recurrencia sincopal no encuentra diferencias y el secundario de calidad de vida y efectos adversos tampoco, lo cual es una pena porque nos quedan pocas cosas en el vasovagal, pero probablemente esto dé la pista de hacer nuevos estudios más grandes con midodrina y con más tiempo de seguimiento a ver qué pasa con ella. Bueno, respecto al diagnóstico, pues también vuelve un viejo conocido, que es el ATP, que lo teníamos olvidado para el diagnóstico del síncope de origen inexplicado, y este grupo europeo lo que propone es que los pacientes en los que tenemos un síncope que no sabemos de qué origen es, le hacemos un test de ATP, le damos 20 miligramos intravenosos, y aquellos pacientes que tienen un bloqueo, una respuesta exagerada, un bloqueo sinoauricular o AV mayor de 10 segundos, que son 80 en este caso, se les randomiza a dos brazos en los que a todos se les pone un marcapasos doble cámara. En el grupo control, por decirlo de alguna manera, se pone el marcapasos mal, se ponen ahí a 30 latidos por minuto, y en el grupo de tratamiento se pone el marcapasos en DDD. Y lo que ellos ven en las curvas de supervivencia es que los pacientes que tienen el marcapasos funcionando como se debe tienen mucha menos recurrencia sincopal y de forma significativa que los que tienen en modo, por decirlo así, off. Y concluyen que el test de ATP es una herramienta útil para identificar los pacientes con síncope de origen desconocido que pudieran beneficiarse de un marcapasos doble cámara. Y esto es interesante porque el grupo de Brignole también tiene una pequeña serie de 18 pacientes que tienen bloqueo V paroxístico, que no tiene cardiopatía, que tiene electro normal, que no progresa a bloqueo completo, que tampoco coincide con una causa orgánica ni con una causa de síncope vasovagal, porque sus características son muy diferentes, y que también, como los anteriores, tienen un test de adenosina positivo en el 80%, 88% de los pacientes, y que además la terapia con marcapasos en estos pacientes es eficaz, les quita los síntomas. Por eso, pues algunos de estos autores sugieren que habría que revisar las guías de síncope, que la última versión del 2009 al ATP no le da ningún valor y es una clase 3, es decir, que dicen que no sirve para nada. Luego hay un estudio español, liderado por el italo-español, liderado por el doctor Moya, que se plantea qué hacer en los pacientes que tienen un síncope, QRS ancho y fracción de eyección normal, porque hay gente que directamente a estos pacientes les pone un marcapasos, pero ellos lo que plantean es una estrategia escalonada para descartar a aquellos pacientes que no lo necesiten y necesiten otro tratamiento. En esta estrategia escalonada, en la fase 1, hacen una evaluación clínica de 300 pacientes, en un tercio de ellos consiguen descubrir la causa del síncope y le dan tratamiento, en los que no lo consiguen les hacen un estudio electrofisiológico, también en 100 y pico consiguen descubrir la causa y le dan tratamiento, y en los que no consiguen descubrir por qué se sincopa el paciente, les implantan un holter subcutáneo.
Los resultados son los siguientes. Se llega a un diagnóstico en más del 80% de los pacientes sin que sea muy riesgoso porque la mortalidad es de un 6% y lo que ellos dicen es que no todo el mundo que tiene un bloqueo de rama en el electro se sincopa porque sea un bloqueo AV, sino que el marcapasos solamente se implanta en el 68% de los pacientes y en un 17% son capaces de encontrar otras etiologías como taquicardias ventriculares, supraventriculares, síncopes vasovagales, etcétera. Respecto al tratamiento, hay un trabajo muy interesante de un grupo brasileño que explora el tratamiento del síncope vasovagal muy recurrente y muy grave, haciendo una ablación endocárdica, siguiendo un poco la técnica de la ablación que utilizamos en la fibrilación auricular. Y ellos lo que dicen es que van a la fisiopatología del síncope vasovagal, a hacer una denervación selectiva vagal, en un síncope neuromediado muy refractario al tratamiento médico, con un TIL test muy cardioinhibidor y su objetivo primario es la recurrencia sincopal. Y ellos dicen que pueden hacer una denervación parasimpática exclusivamente porque solamente los gangliones del parasimpático están a nivel cardíaco y los del simpático están extracardíacos. Tienen un polígrafo especial que le da una serie de señales para buscar el parasimpático dentro de las aurículas, que es donde más se localiza, tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda. Hacen un montón de puntos de ablación en 43 pacientes a los que hacen 44 ablaciones. Y ellos tienen unos resultados a largo plazo francamente muy buenos porque en este seguimiento tan largo el 93% de los pacientes no tienen recurrencia sincopal y el 88% ni síncope ni presíncope. Esto es un ejemplo de la mesa basculante que le hacen a todos pre y post procedimiento. En la mesa de arriba se ve una mesa basculante antes del procedimiento con un bloqueo AV muy pronunciado, también no sale el nódulo sinusal, y debajo como después del tratamiento la mesa basculante tiene un comportamiento de conducción AV normal. Entonces, ellos concluyen que tienen unos resultados a largo plazo francamente excelentes, sin recurrencia en el 91% y que son mucho mejores que la medicación o el marcapasos. Para finalizar, todavía no está publicado en forma de paper, pero se ha presentado en el Congreso Americano reciente del 2012, el doctor Brignole vuelve a darle vueltas a cuándo poner un marcapasos doble cámara en el síncope neuromediado. Es el estudio que todos conocen, ISUE-3. Entonces, consiste en 511 pacientes mayores de 40 años con síncope neuromediado y en los que hay que demostrar una asistolia en un holter subcutáneo. A estos pacientes se les implanta un marcapasos doble cámara y también se ve en el seguimiento a 2 años que el riesgo relativo de síncope es mucho más bajo en los pacientes a los que pone el marcapasos en on, porque más o menos la mitad de los pacientes el marcapasos lo pone en on y la otra mitad lo pone en off. Y concluyen diciendo que la estimulación con marcapasos DDD reduce la recurrencia de los síncopes en pacientes con un síncope neuromediado, que tiene que ser severo, con asistolia y en mayores de 40 años. Con esto termino con el síncope y paso a la ritmología clínica, en la que desde luego hay que hablar de los nuevos fármacos anticoagulantes, aunque se ha hablado muchísimo a lo largo de todo el Congreso, porque esto ha sido el gran boom de la prevención del ictus en la fibrilación auricular. Entonces voy a ver si me da tiempo a hablar de anticoagulantes, antiarrítmicos y al final no me resisto, ya que es ritmología clínica, a hablar de clínica de 2 viejos conocidos como son el Flutter y el Wolff Parkinson White y esa cosa nueva que nadie sabemos lo que es la repolarización precoz. Bueno, los fármacos anticoagulantes, por fin hay algo que podemos utilizar en vez del temido Sintrom, por todo lo que ustedes saben de sus efectos secundarios, el mal conseguir un INR adecuado y demás. Y esto ha sido por 3 grandes estudios con 3 fármacos diferentes que pronto tendremos disponibles en el mercado, aunque ahora solamente tenemos dabigatran, como son el Relay, que todos ustedes conocen y que se publicó en el 2008, el Rocket AF, que ayer le dedicaron una tarde aquí para el Rivaroxaban, y el Averroes y el Aristóteles para el Apixaban. Bueno, como todos ustedes, el pistoletazo de salida de los nuevos anticoagulantes orales fue el Relay, con más de 18.000 pacientes, en los que se comparó warfarina con 2 dosis de dabigatran y la dosificación de 150 era superior en prevención de ictus a la warfarina y la de 110 era similar. Esto lo que ha hecho es que se haga un update en las guías de fibrilación auricular a propósito del dabigatran, en las guías americanas,
ya tiene una indicación clase 1, nivel de evidencia B, y lo que ellos dicen es que la FDA y los americanos solamente han aprobado dabigatran 150. Dicen que es una alternativa a la warfarina, que es lo que ellos usan, tanto en FA paroxística como persistente como permanente, con factores de riesgo, pero eso sí, el paciente no puede tener una prótesis valvular ni una valvulopatía severa. Uno de los mayores problemas, todos ustedes saben que ha dado el dabigatran, es la enfermedad renal, la insuficiencia renal. Entonces, en aclaramientos de creatinina menores de 15 mililitros minuto no se recomienda dar dabigatran, pero sí que recomiendan entre 15 y 30 la dosis de Pradaxa de 75, tampoco en enfermedad hepática severa. Esto es un poco curioso porque realmente en el estudio RELY no se probó la dosis de 75 miligramos, sino la de 110, que no la ha aprobado la FDA. Y además el RELY ha tenido una serie de subestudios analizando distintos aspectos de esta nueva molécula que tenemos en sustitución del Sintrom, y una cosa que a todos nos preocupa mucho, después de oír ayer a la consejera de Sanidad gallega todavía más, que es cuánto nos va a costar esto, porque son bastante más caros que el Sintrom. Entonces, los americanos también han hecho un estudio costo-efectivo de lo que va a costar esto y han visto que el coste-efectividad depende de 3 factores: el riesgo de ictus, el riesgo de sangrado y si el paciente que toma Sintrom lo tenemos con un INR bien controlado entre 2 y 3 o no. Y lo dividen según el riesgo de hemorragia. Si el riesgo de hemorragia es bajo y el CHAZ también es muy bajo, es decir, de 0, lo único coste efectivo, lógicamente, es la aspirina. Cuando el CHAZ es intermedio, entre 1 y 2, lo único coste efectivo es la warfarina, pero cuando el CHAZ es mayor de 3 y el riesgo de hemorragia es bajo, el dabigatran 150 es coste efectivo, y también a partir de 2, cuando el riesgo de hemorragia es mayor o cuando al paciente no lo tenemos bien controlado con warfarina y con su INR. Pero ellos también dicen que como ellos cogen los pacientes del estudio RELY y en el estudio RELY no se incluían los pacientes con enfermedad renal severa, enfermedad hepática y octogenarios, quizás en estos la dosis de 110 nos sería buena. Hay otra cosa que yo creo que también nos ha preocupado a todos mucho cuando lo hemos leído, es un metaanálisis de varios estudios con dabigatran, el más grande de todos ellos evidentemente es el RELY, en el que decían que había una incidencia más alta de infarto agudo de miocardio, y de hecho ellos decían que aumentaba el riesgo relativo en un 33%. Esto ha hecho que otros investigadores lo estudien y estudien solamente a los pacientes del estudio RELY. Esto se acaba de publicar en Circulation en el 2012, y ellos lo que dicen es que la tasa de eventos coronarios en los pacientes RELY es muy baja, es muchísimo más alta la tasa de embolia tanto cerebral como sistémica, y que lo que es importante es el beneficio clínico neto, sumando todas las cosas beneficiosas y todas las cosas perjudiciales, como el infarto, la angina, la muerte súbita, los eventos de isquemia y la muerte. Y ellos ven que el dabigatran 150 tiene un beneficio neto claro. De hecho, el dabigatran tiene un aumento no significativo de infartos, pero no de todos los eventos coronarios combinados. Y además, ellos lo atribuyen a que realmente la warfarina es protectora frente al infarto. Y lo que acabo de decir, el dabigatran 150 ha demostrado un beneficio neto estadísticamente significativo si se suma los eventos isquémicos, los trombóticos y los hemorrágicos. También es una cosa muy interesante saber si nos vamos a atrever a hacer cardioversiones de nuestros pacientes con un fármaco en el que no tenemos un análisis que nos diga si los pacientes están bien anticoagulados o no. Y también se ha estudiado las cardioversiones que se realizaron en el estudio RELY. De hecho, es el estudio de cardioversión más grande que se ha hecho. Se hicieron 1.983 cardioversiones, más o menos 600 en cada brazo de tratamiento, en dabigatran 110, 150 y warfarina. Y lo que se ha visto es que la tasa de eventos embólicos es baja y similar en los 3 grupos, que la tasa de eventos hemorrágicos también es baja en todos, curiosamente ligeramente mayor en dabigatran 110, pero que se usa más, lógicamente, el eco transesofágico en el grupo de dabigatran, porque nos da miedo si el paciente lo tenemos bien anticoagulado, si se ha tomado bien las pastillas y si tendrá un trombo o no en la aurícula. Y después de dabigatran, que ya lo podemos usar todos, llega el rivaroxaban y el Rocket AF, que como he dicho ayer se le dedicó una tarde y simplemente por repasarlo compara
esta vez una dosis única. Rivaroxaban es solo una dosis al día, a diferencia de dabigatran y apixaban, que son 2, frente a warfarina también en 14.000 pacientes. Y el objetivo primario es una combinación de ictus isquémico y hemorrágico y de embolismo sistémico. Y perdón, que se me ha ido la gráfica, lo siento, pero el rivaroxaban demuestra frente a warfarina en la fibrilación auricular también no valvular, que no es inferior en la profilaxis tromboembólica, que tiene la misma tasa de complicaciones hemorrágicas y que esto es muy importante, tiene menos tasa también, como el dabigatran, de hemorragia cerebral y hemorragia fatal. Después de eso aparece el apixaban. No he querido poner el Averroes por no alargarme. En el Averroes ya demostró que el apixaban era superior a aspirina en la prevención de ictus en la FA, y en el Aristóteles, que está publicado en septiembre del 2011, se compara ya directamente el apixaban frente a warfarina, también en 18.000 pacientes, 2 dosis de apixaban al día, y el objetivo primario era que no era inferior a warfarina en reducir eventos embólicos, pero la cosa todavía ha salido mejor, porque no solamente ha demostrado que no es inferior, sino que es superior, tiene una disminución de riesgo de embolismo ictus de un 21%, también disminución de riesgo de sangrado mayor, y lo que es novedoso respecto a los otros 2 estudios es que también disminuye el riesgo de muerte. Entonces, he puesto este cuadro comparando los 3 fármacos, y la verdad es que ya probablemente habrá que esperar a usarlos en la clínica. Vamos a disponer de 3 fármacos para usar en vez de Sintrom en nuestros pacientes. A priori, pero habrá que esperar a ver qué pasa, el que parece mejor de ellos es el apixaban, porque disminuye el riesgo de embolismo, disminuye el riesgo de sangrado total, disminuye el riesgo de hemorragia cerebral y disminuye el riesgo de muerte de forma significativa, aunque los otros 2 también muestran una tendencia a esto. Y lo que hay que tener cuidado es con la insuficiencia renal, sobre todo con el dabigatran. Y esto ha hecho que los canadienses vayan más lejos aún que los americanos, y en sus nuevas guías del 2012 lo que dicen es que si tú tienes que anticoagular a un paciente, mejor los nuevos anticoagulantes orales que la warfarina, con unas excepciones. Mejor la warfarina cuando tienes propensión a dispepsia y sangrado gastrointestinal, que saben que está un poco aumentado con el dabigatran, cuando hay un riesgo alto de eventos coronarios por el estudio que hemos visto, y cuando hay una insuficiencia renal importante. Y también sugieren disminuir la dosis de los nuevos anticoagulantes en bajo peso, en insuficiencia renal, entre aclaramiento de creatinina entre 30 y 50, cuando hay un riesgo alto de sangrado mayor, y en los ancianos. 2 minutos. Muy bien. Los antiarrítmicos, pues también se ha hablado esta mañana de, sobre todo, dronedarona, ¿no? Empiezo con esta editorial, que con dronedarona nos hemos llegado un gran susto porque nos parecía maravillosa después del estudio Athena, iba a sustituir a la amiodarona en todos los pacientes sin sus efectos adversos, y luego llega el estudio PALAS y le da un palo terrible, ¿no? Pero es que realmente estudia 2 poblaciones de enfermos completamente diferentes. El estudio Atenas lo que dice, y es verdad, es que la dronedarona es buena en pacientes que están en ritmo sinusal, y lo que tenemos que tener cuidado es que nuestros pacientes permanezcan en ritmo sinusal cuando les damos Multac. De hecho, no lo he puesto por ahí, un post-hoc análisis que dice que sobre todo es muy buena en pacientes con fibrilación auricular solitaria, es decir, para sustituir a los 1C. Sin embargo, los mismos autores dijeron, bueno, como baja un poco la frecuencia, la respuesta ventricular de la FA, a ver si nos viene bien en FA permanente. Resulta que en FA permanente esta molécula es fatal, porque tienen que parar el estudio PALAS después de haber reclutado a 3.000 pacientes, porque tanto los objetivos primarios como los secundarios de ACV, infarto, embolismo y muerte los doblaba o triplicaba la dronedarona. Y esto también ha hecho que se modifiquen las guías y que se diga que la dronedarona va a ser clase 2A cuando el paciente está en ritmo sinusal, y no lo debemos usar, además, cuando el paciente está en clase 4 para la insuficiencia cardíaca, o ha tenido una descompensación en las últimas semanas, o tiene mala función. Muy interesante para los que hacemos guardias y para los servicios de urgencias es que ha salido una nueva molécula, que es el bernacalan, con el que podemos cardiovertir a la gente de forma mucho mejor que todo lo que teníamos hasta ahora, que era bastante decepcionante, que es el estudio ABRO, que lo que hace es, en los pacientes que vienen a urgencias con fibrilación auricular de pocas horas, se le da bernacalan IV, que es un inhibidor de una corriente de potasio que es bastante selectiva de la aurícula, versus amiodarona intravenosa. Y el objetivo primario es cardioversión a ritmo sinusal en 90 minutos. Aquí están un poco las dosificaciones y los pacientes que se enrolaron, más de 200, 100 y pico para cada brazo,
y lo que se ve es que el merlacarán a los 90 minutos consigue mucha más reversión a ritmo sinusal que la amiodarona. Esto es interesante para disminuir las estancias de los pacientes en los servicios de urgencias, evitarles cardioversiones eléctricas, etc. Bueno, si me da tiempo, simplemente quiero decir 3 cosas sobre clínica, sobre 3 estudios muy interesantes. Este es un estudio gallego-catalán que me pareció muy interesante porque habla de calidad de vida de los pacientes sometidos a flúter auricular común, que a todos nos gusta hacer porque yo creo que es un procedimiento sencillo, muy agradecido, pero que a veces nos entran dudas cuando los pacientes, por ejemplo, tienen fibrilación auricular concomitante. Se les hace un cuestionario de calidad de vida y se manejan unos conceptos que hay ahora muy nuevos sobre calidad de vida, que es el MCID, que lo que quiere decir es que si una cosa es tan beneficiosa a la calidad de vida de un paciente como para que nos induzca un cambio en el tratamiento. Y parece que sí, porque después de reclutar a estos pacientes y hacerles una ablación, ven que da igual que tengan fibrilación auricular previa o no, incluso después del procedimiento, porque todos los ítems de calidad de vida, tanto físico como mental, menos el dolor corporal, que en el flúter no te suele doler nada, mejoran, y que además hay un 25% de fibrilación auricular en el seguimiento frente al 43% que lo tenían previo a la ablación. Entonces, yo creo que hay que hacer fibrilación auricular, hay que hacerle ablación de flúter auricular común a los pacientes o ofrecérselas como primera opción cuando nos llegan a la consulta. La repolarización precoz. Solo sé que no sé nada, esto también es una editorial. La repolarización precoz nos ha caído en el arsenal de posibles causas de muerte súbita de gente joven con corazón normal, pero lo difícil no es después de que el paciente está resucitado y todos vemos el electro con lupa a ver si encontramos un QT largo, una repolarización, sino saber qué pacientes que tienen este electro y están asintomáticos están en más riesgo de morir súbitamente. Se acaba de publicar y es muy interesante este estudio en Heart Rhythm, que aunque es pequeño, coge 45 pacientes suyos resucitados de fibrilación ventricular idiopática y los compara con 124 sanos y 121 atletas de no competición que tenían este electro característico de la repolarización precoz, y ellos dicen que la repolarización es precoz, es benigna, como ven aquí a la izquierda, cuando… Vaya concluyendo, por favor. Ahora mismo. Cuando entre el punto J y el QRS hay muy poco espacio, rápidamente sube la onda T, y maligno cuando este segmento es más horizontal. Este es un estudio pequeño, pero que nos puede dar una pista de por dónde pueden ir las cosas. Y bueno, para acabar ya, este es un estudio de Papone muy interesante también sobre la estratificación de riesgo, otra vez a la que tanto le hemos dado vueltas en el Wolff-Parkinson-White, pero en pacientes que ya han tenido un episodio de taquicardia paroxística supraventricular. Y la verdad es que no es que diga nada muy nuevo, porque los factores independientes de riesgo, como siempre y como los asintomáticos, siguen siendo que la vía accesoria conduzca muy rápido, el periodo refractario efectivo de la vía accesoria, y que la supra degenere en fibrilación auricular prescitada. Muchas gracias.